Para todos, continuando con este curso de Python desde cero, pues hoy vamos a hacer un pequeño proyectico en el cual vamos a poner en práctica algunos de los elementos que ya hemos visto, componentes avanzados. Vamos a ver un poco también de eventos y alguna que otra cosita que pues no hemos visto por el momento, ¿cierto? Para ello, pues vamos a hacer una calculadora, que yo creo que es lo más básico de lo básico, ¿sí? Voy a mostrarles el resultado y ya procederemos a realizarla. Vamos a hacerla utilizando programación orientada a objetos, básicamente utilizando métodos que se comuniquen entre sí. Este es el resultado esperado. Esperemos a que cargue este. Podemos hacer diferentes cositas, ¿no? Podemos limpiar, podemos, por ejemplo, si 5 entre 0, debe haber una variación de que no se permita, ¿ve? No se permita. Sale una excepción, ya sería como controlarlo aquí. Podemos borrar, podemos escribir, en este caso pues 5 menos 4 por 3 debería darnos menos 7. ¿Por qué? Porque menos 4 por 3 da menos 12 y le sumamos 5 da menos 7, está correcto. Y vamos a hacer esto, aquí también. Este sobre, básicamente vamos a mandar acá una nueva pantallita. Acá le vamos a estar definiendo algunas cositas sobre el desarrollador y eso, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hacer el código. Entonces, pues este es mi otro repositorio donde llevo pues gran cosita avanzada. Vamos a hacerlo acá. Listo. Entonces, bueno, este componentes avanzados ya está. Después haré el commit, no se preocupen. Y acá vamos a colocarle pues 08 calculadora .py de .python. Y vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es, en este caso, crearnos una clase que se llame calculadora. O mejor calculator, para manejar el inglés. Y esta clase pues va a recibir un objeto, object. ¿Listo? Primero vamos a crearnos el constructor de esa clase, que es el método init, ya lo conocemos. Recordemos que el primer parámetro siempre es el self. Posterior a ello le vamos a pasar el padre. El padre va a ser, en este caso, pues la ventana. Todo lo que hagamos acá se lo vamos a asignar a una ventana tk. Voy a importarla por acá por ahora, pero después la eliminaremos. Tkinter as tk, ¿sí? Como para que no nos salga ningún error, pero bueno. Después de ello vamos a empezar a colocar nuestras variables. Vamos a tener varias para los botones y para un montón de cosas, ¿cierto? Entonces vamos a decirle, por ejemplo, que self.parent va a ser exactamente igual al padre que tenga. Vamos a decirle que self.parent.title. Esta vamos a definirla como calculadora tk, ¿sí? De tkinter. Vamos a decirle que self.parent.option add. A ver, acá es punto. Pues le vamos a decir aquí que esto va a ser exactamente igual a bueno, acá, esto es una función. Vamos a colocarle acá, entre paréntesis, font. Y font va a ser Verdana. Vamos a utilizar esta fuente, Verdana 12 normal. Voy a terminar de colocar las variables y ya les explico lo que estamos haciendo acá básicamente, ¿sí? Después de el option, podríamos colocarle un icono. Eso lo vamos a dejar para el final, por ahora no. Vamos a decir una variable acá. Vamos a colocar esta es una variable que controla. ¿Qué va a controlar? Bueno, variable de control más bien. Control, y esta variable va a ser utilizada en método keyPress. Utilizada en método keyPress. Listo. Entonces self.decimal point open
va a ser igual a false. False, listo. También le vamos a decir acá que una variable, bueno, vamos a decir self.mathExpression. Esto también va a ser igual a none, para que no tenga nada. Vamos a decirle acá que el menú, va a colocar acá menú o barra de menú. Para el menú necesitamos el menú bar, la barra de menú, y esta va a ser exactamente igual a tk.menú, ¿cierto? Y aquí se lo vamos a asignar al parent, Acá creo que no estamos haciendo nada nuevo. Vamos a decir acá menú bar punto add command, y acá le vamos a agregar el label y le vamos a colocar acá sobre, ¿cierto? Y aparte del label le vamos a colocar un comando self.about. En este caso todas las variables van a ser públicas, después las protegeremos, no se preocupen, es como por no perder mucho tiempo. Vamos a decir que self.parent.config, vamos a configurarle, en el menú va a ser igual a menú bar. Perfecto. Listo, perfecto, no hay ningún problema hasta acá. Elementos del display, entonces elementos del display, y para estos elementos vamos a estar colocando self.display string bar, la variable tipo string, y esta va a ser igual a tk.string bar. Esto pues ya sabemos que es para manejar estados, ¿cierto? Estados. Después del string bar vamos a colocar acá display, bueno, en el string bar display entry, y acá en este display entry validate vamos a validar las entradas de datos, ¿cierto? Validate va a ser igual a self, entonces self.parent.register, y acá le vamos a pasar self.onlyNumberEntry, number entry, que solo podemos recibir números, y le vamos a pasar acá coma, ¿cierto? Porcentaje S mayúscula, y porcentaje D. Entonces porcentaje D. No se preocupen por esto aún, no hay nada malo aquí. Entonces vamos a decir self.display, y acá en este display vamos a estar colocando que sea exactamente igual a tk.entry, a la entrada de texto, y este entry va a estar en el self.parent, en el padre. También va a estar colocada con una font que es Verdana, la que estamos utilizando, Verdana. Vamos a colocarle 20 normal, ¿cierto? Entonces esto debería ser un objeto. Control X, Control V. Listo, entonces 20 normal. No se preocupen, ya les voy a explicar todo esto. Después de esto vamos a darle validate, un parámetro que se llama validate, creo que va acá, va. Validate, y vamos a colocar key. Después de esto validate command, y le vamos a colocar display.entryValidate. Listo. Eso sería todo por esta parte. Vamos a colocarle acá también el text variable. Text variable. El text variable va a ser self.display string bar. Entonces self display self display, no, estoy perdido, punto display string bar. Listo, no se preocupen, hasta ahora estamos definiendo variables. Yo todo esto ya lo analicé, por eso voy rápido, pero ahorita se las voy a explicar, no se preocupen. Después de esto, pues vamos a decir que self.display,
O bueno, mejor voy a copiarlas y las explico, ¿cierto? Sale mucho mejor, ya que pues son bastantes variables y pues no queremos quemar tiempo en esto. Listo, hasta aquí en la inicialización de nuestro programa. Curso Python, listo, ahora sí. Nuevamente lo quito. Voy a quitar todo esto y pego mis nuevas variables. Son estas. Listo, ahora sí voy a proceder a explicarlas. Estamos construyendo una calculadora. Recordemos que todo elemento que utilicemos, todo componente, todo widget, debe ir hacia una ventana. En este caso, la ventana va a ser nuestro padre. Allí es donde vamos a ubicar todos nuestros elementos. Entonces estamos diciendo acá que nuestro padre va a ser tk.tk, es decir, una ventana. Acá vamos a asignarle que una variable que el padre de esta clase va a ser la ventana, parent, y el título de ese padre, es decir, el título de la ventana va a ser esta de acá. ¿Listo? Ahora, este método aún no lo tenemos, pero lo vamos a definir después. Entonces, cada que yo agregue una opción, la voy a configurar con una fuente verdana de 12 punticos normal, ¿sí? Esta variable es para colocar iconos, lo veremos después. Ahora, esta es una variable que controla, ¿sí? Utilizada para el método keypress. Esto está en otro idioma porque pues me lo robé por ahí, pero después lo vuelvo a español, no se preocupen. Acá estamos diciendo que cell.decimal.pointOpen, es decir, abrir el punto decimal, en este caso va a estar en falso, ¿sí? Y le vamos a decir que mathExpression va a estar en none. Por ahora no le tomemos mucha atención a estas variables. Ahora voy a crearme la barra de menú, es decir, donde estoy acá. En esa barra de menú voy a crearme un menú y ese menú va a estar en el padre, es decir, en la ventana. Después de ese menú bar le vamos a agregar un comando. El label va a ser sobre, ¿sí? Y ese comando lo que va a hacer es ir a self.about. Esta función aún no la tenemos, pero ese about lo que va a hacer es mandarnos a otra ventana. Vamos a hacer que vamos a configurar nuestra ventana para setearle en el menú. Y ya, eso es todo, simplemente. Vamos ahora sí los elementos del display, es decir, los elementos que van a ir el display, van a ir los botones, va a ir todo eso, ¿sí? Bueno, primero el display, que es donde van a ir los números. El resultado, ¿no? Vamos a string bar, básicamente esto pues ya sabemos para qué funciona, ¿no? El string bar, que es para capturar un comando. Le vamos a colocar una variable que se llama display entry validate, es decir, vamos a validar la entrada de caracteres, porque no vamos a poder operar con letras, solamente con números, ¿sí? Para ello le decimos que vamos a crear un método register en nuestro padre, es decir, en nuestra ventana. Este método va a recibir unos parámetros. Entonces, le vamos a decir que solamente lea números y le vamos a pasar estos parámetros de acá, ¿sí? Que lo que sea S y letra lo convierta en número, etc. Y aparte vamos a crearnos nuestra entrada de texto. La llamamos display. Vamos a asociársela, en este caso, a la ventana. Le vamos a decir que la fuente que va a manejar va a ser verdana de tamaño 20. No va a ser ni negrita ni itálica, va a ser normal. En el campo validate key, esto ya después lo veremos para qué funciona. Y el comando para validar va a ser este de acá, display entry validate, que es la variable que nos valida si digitamos texto o número. Le vamos a colocar un text variable que va a ser lo que capturemos, ¿sí? Vamos a operar después con esta variable y el resultado se lo pasaremos al text. Después de ello, pues vamos con el método bin, que básicamente lo que hace es pues muchas cosas. Entonces vamos a lanzar algo. Es que cuando nos retorne algún valor el display, pues vamos a calcular una expresión, ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo, cuando yo coloque 5 por 7, cuando yo de clic, esto me va a retornar un valor. Cuando me retorne ese valor, va a calcular la expresión y me retorna el resultado. Básicamente es eso. Ahora sí, vamos a estar acá con el teclado numérico. Esto lo voy a mejorar, pero por ahora lo vamos a dejar así. Lo voy a mejorar con un for. Entonces,
self.btn0 9, que son las 9 números que tenemos. Cada uno de ellos va a ser un botón. Este botón va a estar asociado al padre, que es la ventana, y el texto que va a tener pues va a variar del 0 al 9, ¿sí? El comando que va a pasar va a ser, o sea, cuando yo le dé clic, ¿qué va a pasar? Pues estamos utilizando acá una función lambda que ya vimos en el curso, y es básicamente vamos a setear este número con esta función que después la definiremos, no se preocupen. Ahora, para el botón más, esto va a ser igual a un botón, va a estar asociado al padre, el texto va a ser un más. Bueno, básicamente lo mismo de arriba, solamente que le cambiamos los números por operaciones, ¿sí? No es más. Ya para empezar a terminar, vamos a el botón limpiar. Este botón va a ser igual a tk.button, o sea, un nuevo botón va a estar en la ventana, la vamos a colocar el texto limpiar y el comando va a ser limpiar. Este es un método que crearemos después que nos va a servir para limpiar la pantalla. Este botón salir básicamente es para destruir nuestra ventana. Le estamos diciendo acá, este va a ser el texto y el comando va a ser destruir la ventana, cerrarla. Y acá, cuando yo presione la letra Escape, se va a lanzar una acción que también va a ser destruir la ventana. Y vamos a quitar todos los eventos. Después de crear todo esto, vamos a montar nuestra interfaz gráfica utilizando Grid. Y finalmente, después de montar nuestra interfaz gráfica y todas las operaciones y todo, lo que vamos a hacer es ejecutar la ventana, ¿sí? Por ahora no va a hacer nada porque hay muchos métodos que no están definidos. Veamos, no va a funcionar. No funcionó y ya. Esto vamos a dejar como primera parte. Vamos a dejarlo hasta ahí por el momento. Y pues no siendo más, muchísimas gracias. Hasta luego.